Hola a todos nuestros seguidores en Vida TV Play. Le damos gracias a Dios por su audiencia, gracias al Señor porque nos permite conectar con ustedes a través de estas plataformas. Desde su programa Un Nuevo Comienzo queremos declarar una palabra sobre cada uno de ustedes y permítanme hacer una oración. Señor, te doy gracias por cada persona amada para ti, Señor, que está en tu corazón. Cada uno de los que están viendo este programa, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tu amor llene sus vidas, llene sus corazones, que tu paz inunde todo su ser, que en lo que estén atravesando en este momento, Señor, haya una respuesta de parte tuya, Señor, a través de tu palabra para sus vidas, en el nombre de Jesús. Quita todo temor, Señor, quita todo aislamiento en el corazón y oro, Señor, en este momento para que podamos conectar contigo en el nombre de Jesús y recibir de tu provisión, recibir tu paz, recibir tu sosiego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos han padecido tormentas de esas que quieren evitar? De esas que dicen, si hubiese hecho esto, no hubiese pasado aquello. O si hubiese dejado de hacer esto, no hubiese pasado por lo otro. Bueno, hay tormentas que podemos evitar si tomamos decisiones sabias. Hay tormentas que podemos evitar si prestamos atención al sentido común. Hay tormentas que simplemente se pueden obviar. Sin embargo, hay otro tipo de tormentas que es necesario pasar. Por causa de la formación, por causa del desarrollo del carácter. Y en Marcos capítulo 4 vemos un ejemplo de ellas. Estaba Jesús con sus discípulos y entonces en el verso 35 y les dice, pasemos al otro lado, ¿no? Y despidiendo a la multitud, le tomaron, dice, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y Jesús, imagínense, Jesús los convida a ellos, pasemos al otro lado. Jesús en su omnisciencia, él sabía lo que iba a suceder, pero los discípulos no, ellos simplemente obedecieron lo que les decía su maestro. En medio del mar se levantan los vientos, las olas, viene la amenaza sobre ellos porque no tienen el control. Y dicen, cuando ven al que los convidó, está durmiendo. Dice, cónchale, este sí tiene voluntad, ¿no? Pero ellos le dicen, maestro, ese llamado de atención, maestro, no tienes cuidado de nosotros, ¿no ves que perecemos? Eso, bueno, se parece a esos gritos de queja, ¿no? Uno cuando ve algo que lo desestabiliza, se queja, reclama y después ruega, ¿no? Y ellos estaban en eso, maestro, ¿no ves que perecemos? Y me imagino yo la desesperación de ellos. Jesús se levanta por su ruego, se levanta y no se dirige a ellos, sino se dirige directamente a la tormenta. Le habla al viento, le habla al mar, calla, enmudece, e inmediatamente viene sosiego. Y Jesús los mira y les dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están así asustados? ¿Dónde está su fe? Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Y wow, esto me impresiona porque Jesús está esperando de ellos una respuesta, pero también quiere enseñarles algo. Y quiere enseñarles que si Él está en el barco, entonces todo está bien. Si Él está en la barca, si Él está en ese plan, si Él está en ese proyecto, todo está bien. Hay situaciones en nuestra vida donde vemos que las circunstancias de alrededor son amenazantes.
De pronto hay gente que se levanta, la moneda cae, los recursos de pronto no son lo suficientes. Y vemos de dónde sacamos más. El personal a veces se levanta, pero el Señor te dice, no te asustes, no temas, yo estoy aquí. ¿Dónde está tu fe? Era necesario pasar esa tormenta para que la fe de ellos fuese edificada. Y Jesús precisamente les dice, pasemos al otro lado. La idea no era quedarse en la tormenta, la idea no era morir allí, la idea era pasar al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Jesús tenía un plan. Jesús sabía a qué iba al otro lado. Y al otro lado estaba nada más y nada menos que un endemoniado que nadie toleraba. Un endemoniado, un hombre que estaba fuera de control. Y la gente lo amarraba con cadenas, con grillos. Dice que vivía en los sepulcros. Y este hombre se soltaba, desarrollaba una fuerza tal que él rompía esas cadenas. Bueno, a esa situación era que Jesús los estaba invitando a pasar. Cuando le dijo, pasemos al otro lado, él iba a tener un encuentro con este hombre. Ese hombre no lo estaba esperando, aparentemente. Pero Jesús sabía lo que quería hacer con él. Vemos allí un episodio de liberación tremenda. Jesús habla con este hombre, los demonios le responden, Jesús echa fuera a los demonios. Vemos que hubo una transformación instantánea, inmediata, y todo el mundo quedó sorprendido y nadie dudó de que Jesús había estado en ese lugar, de que Jesús había liberado a este hombre. Y este hombre, después de que estaba desquiciado, loco, frenético, que nadie lo podía controlar, entonces la gente del lugar lo ve completamente en sus cabales, vestido, hablando coherentemente, y wow, todos se sorprendieron, se asustaron. Este hombre quería seguir a Jesús, sin embargo Jesús tenía otro plan para él. Le dice, no, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él no solo fue a su familia, sino que fue testigo del poder de Dios en ciudades. Y a través de su testimonio otros llegaron a Jesús. El sufrimiento que pasaron los discípulos allí, la amenaza en la tormenta, entonces se convirtió en una cosa irrelevante en relación a la liberación que ellos habían visto en este hombre de Gadara. Vemos otro ejemplo en el apóstol Pablo, primeramente conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre de ley, era un hombre de gobierno, era militar y perseguía a los cristianos. Era un hombre que tenía en su corazón un propósito y él decía, esta gente es una plaga, esta gente hay que acabarla, esta gente no puede permanecer. Perseguía a los cristianos por donde quiera. Su perfil ante la iglesia era el perseguidor. Era el hombre que asolaba la iglesia, que buscaba legalmente cómo arremeter contra ella. Él perseguía, él encarcelaba, él azotaba, asolaba a la gente que creía en Jesús. Es más, consintió en la muerte de Esteban. Y él cuando después explica su testimonio, él dice, yo estaba de acuerdo con esa muerte, yo estaba ahí con los que lo mataron. Y cuando él dice, yo estaba ahí, quiere decir que también él vio lo que Esteban dijo y lo que Esteban proclamó. Esteban estaba sufriendo por causa del evangelio. Esteban era un testigo fiel del Señor y él dio una palabra tan contundente, con tanta sabiduría, que nadie la podía refutar, que los enemigos del evangelio decían, este hombre nos molesta, pero no podían en contra de esa palabra. Cuando lo oían, los dientes le rechinaban y ellos no soportaron más hasta que llegaron al punto de sacarlo de la ciudad para apedrearlo. Y cuando él estaba allí, en esa agonía, él levantó los ojos al cielo. Y entonces él comentó, oye, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Señor, perdona a esta gente porque no saben lo que hacen. Esas fueron sus últimas palabras y la gente lo apedreó hasta morir. Allí estaba Esteban padeciendo, sufriendo y Saulo de Tarso mirando. Pero tiempo después, cuando Saulo tenía listo todo
para ir a Damasco, agarrar a los hermanos y hacerlos padecer por causa del Evangelio, entonces viene el Señor y se le aparece. Viene el Señor y le tumba de ese pedestal de filosofía, de ese pedestal de religiosidad, de eso que él consideraba lo más sagrado. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le da instrucciones y él espera las instrucciones. Y mientras está esperando, el Señor se aparece a uno de sus discípulos llamado Ananías y le dice: Ananías, anda y ora por Saulo que está en esta dirección. Y Ananías le dice: oye, Señor, pero yo he escuchado que este Saulo viene aquí con cartas legales para tomar presos a tus hijos y para martirizarlos. ¿Cómo me pides que vaya y ore por él? Y el Señor le dijo: anda, porque él está orando. Y él ha visto en visión que un varón llamado Ananías va y le pone las manos. En ese lapso entre que Jesús se aparece a él y va a Ananías, pues Saulo quedó ciego, él no pudo ver. Y el Señor le dijo: anda, porque él ha visto que un varón llamado Ananías va y pone las manos sobre él y él recobra la vista. Y yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y sabes, en este tiempo se predica mucho acerca de la prosperidad y de los beneficios del Evangelio. Y ciertamente hay beneficios por creer en el Señor. Pero, sabes, también hay sufrimiento. Seguir al Señor, hacer la voluntad de Dios, te puede traer tormentas. A Pablo, a Saulo, Dios le dijo: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio. Y padecer por causa del Evangelio no tiene nada que ver con tomar malas decisiones. Padecer por causa del Evangelio es que hay oposición en el camino. Hay oposición por causa de que la lucha no es contra las personas. Hay oposición porque hay un enemigo. El enemigo es Satanás, el enemigo de tu alma, el que quiere robarte las mejores ideas, el que quiere robarte el desarrollo del pensamiento. Satanás quiere robarte lo mejor de tu vida. Lo mejor de la vida de cada persona es concentrarse en lo que Dios tiene para ellos, en el propósito de Dios para ellos. Lo mejor de la vida viene cuando conectamos en nuestro corazón con los planes y propósitos de Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que nos conoce, un Dios que ve lo más oscuro y lo más claro de nosotros. Ese Dios que quiere sanar las heridas del alma, del corazón, del espíritu. Hay heridas hechas en nuestro corazón, heridas que vienen de generaciones, daños psicológicos en nuestra mente, hay daños en nuestras emociones, daños en nuestra alma, que a veces no sabemos, no estamos conscientes que ellos están, sin embargo los vemos las huellas de ellos en nuestras decisiones, en nuestra manera de tratar a otros, en nuestra forma de pensar, y vemos que hay cosas que necesitan saldarse, hay cosas que necesitan sanarse, hay cosas que deben cancelarse, que deben cerrarse, y eso no sucede hasta que tenemos un encuentro con el Señor. ¿Sabes? A Saulo de Tarso le llegó el encuentro con el Señor, y esas heridas que tenía en su alma fueron sanadas, y el Señor le mostró un camino más amplio, un camino más alto, el camino de su propósito. Y él entendió que él debía llevar la palabra de Dios a los pueblos no conocidos, a los pueblos que no habían oído del Evangelio, a esos pueblos para los cuales los judíos les era difícil llegar por causa de su tradición, de su cultura. Ellos, aunque recibieron la palabra y el Señor les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, les fue muy difícil procesar esa información. Ellos en un principio se quedaron ahí en Jerusalén predicando entre sus coterráneos, y a los judíos les costó padecer persecución para ir a otros lugares, y a donde ellos llegaban predicaban el Evangelio. Bueno, a Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, el Señor lo llamó para ir directamente a esa otra gente, para llegar hasta nosotros. Y Pablo con tanto amor, con tanta vehemencia y con conocimiento de causa, porque tenía muy metido adentro la ley, los principios de Dios escritos en su palabra, pero además tenía la revelación de Jesús, del
el Mesías prometido, que había venido para perdonar pecados, que había sido enviado para conectar a la gente con Dios, con el Padre, para hacer de los dos pueblos, tanto de judíos como de gentiles, para hacer un solo pueblo. Él entendió que ya no había barrera intermedia, ya no había, digamos, obstáculos, no había algo que nos impidiera a nosotros llegar al mensaje de la verdad, llegar al evangelio de nuestra salvación. Sin embargo, ¿qué le costó a Saulo todo esto? ¿Qué le costó a Pablo todo esto? El Señor le dijo: mira, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Sabes? Pablo padeció y bastante. Podemos ver en Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14, que dice, aquí habla sobre la amenaza que le está recordando Ananías al Señor. Pero más adelante nosotros vemos en el capítulo 22, versículos 4 y 5, Hechos capítulo 22, ya Saulo, había tenido un recorrido tremendo, ¿no? Saulo de Tarso, Pablo ya estaba ante los reyes, ya Pablo había padecido muchas cosas y estaba preso por causa de este mensaje. Porque había gente que le perseguía y le seguía persiguiendo sin descanso. Donde Pablo llegaban estas personas porque ellos querían era acabarle. Y Pablo tuvo la oportunidad de dar testimonio de Dios desde la cárcel y fuera de ella. Desde la cárcel a judíos, a gentiles, a fariseos, a escribas, a reyes, a principales de los romanos. Y el Señor le decía: Pablo, no temas, porque tú vas a predicar mi nombre ante reyes, ante gobernantes, vas a declarar las grandezas de Dios. Y en el versículo 4 dice, él hablando de su testimonio, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y entonces el sumo sacerdote dice que le había entregado las cartas para él ir legalmente a hacer todo esto. Cuando el Señor se lo encontró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo decía: es que no me conviene este camino, no me conviene que el nombre de Jesús siga siendo predicado, porque este nombre es un nombre a través del cual la gente distorsiona la ley. Ese era su pensamiento. Pero cuando él se encontró con Jesús, entonces se dio cuenta que verdaderamente la ley estaba hecha para llevar a la gente a ese nombre, al nombre de Jesús. Vemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 23, donde él está hablando acerca del sufrir por Cristo, ¿no? Y le dice: miren, si yo hablo estas cosas es porque he padecido. Dice: si la gente que está buscando opacar este mensaje habla en contra de mí y ha padecido por causa de lo que ellos hablan, yo más, ¿no? Dice: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, la preocupación para que a todos les vaya bien. Imagínate esta lista, ¿no?, de padecimientos. Y hay gente en estos tiempos diciendo: bueno, no, yo estoy donde me sienta bien.
Si no me siento bien, bueno, ese no será el lugar de Dios para mí. Yo estoy donde me traten bien. Yo estoy donde la cosa fluya, porque si es de Dios todo va a fluir. Y en cierta forma sí, lo que es de Dios va a fluir, pero lo que es de Dios también tiene oposición y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones para desestabilizar la fe, la paz, para desestabilizar el equilibrio que puedas tener. Hay personas que de pronto no se estabilizan en ninguna parte, en ningún trabajo, porque en todos lados algo pasa, ¿no? Y bueno, de pronto no es el lugar de Dios para ti, pero también sucede que hay padecimientos por causa de la formación del carácter y de ser firmes y de proseguir a la meta. Saulo sabía algo. Saulo sabía quién lo había llamado. Y Saulo sabía que el plan era llevar el evangelio más allá de sus fronteras. Llevar el evangelio al mundo que no conocía de Dios, al mundo de los gentiles, a todo lo que estaba más allá de los israelitas, de los judíos. Saulo sabía que ese era su plan, su propósito, el plan llegado directamente desde el cielo para él, pero también sabía que iba a padecer. ¿Sabes? A Saulo le costó, a Pablo le costó ganarse el respeto de los hermanos en la fe. A él le costó que las personas creyeran en él como un discípulo, porque al principio lo veían como una amenaza. Y quién sabe si esta es una treta para él venir y ver nuestros lugares de adoración y entonces acabarnos a todos. O sea, vinieron muchas cosas a la mente de los discípulos, de los creyentes. Sin embargo, el testimonio de Cristo en el corazón de ellos después les dio a entender que verdaderamente este hombre había tenido un encuentro con Dios, que había tenido un encuentro con Jesús. Cuando ellos entendieron esto, entonces comenzaron a protegerlo de aquellos que lo perseguían y que querían matarlo. Pero eso no libró a Saulo de padecer por causa del evangelio. ¿Tú estás padeciendo algo por causa de seguir los principios de Dios? ¿Estás padeciendo algo por causa de ser honesto o de seguir el llamado que Dios te ha puesto en tu corazón? A veces nuestros padecimientos son burlas o necesidad o escasez. A veces padecemos porque, se nos presentan ofertas maravillosas, ofertas que nos dicen no vas a padecer necesidad, pero a veces esas ofertas implican cambios que te sacan del plan de Dios para tu vida. Otros en este momento están padeciendo muerte, cárceles, oprobio por causa del evangelio. Están padeciendo el despojo de sus bienes por causa del evangelio. Juan el Bautista dijo, yo soy copartícipe de Jesús en los sufrimientos. A veces queremos participar solamente en la gloria de Dios. Queremos participar solamente en las cosas bellas del evangelio. Pero en las cosas que nos traen padecimiento, en las cosas que traen tribulación, ¿cómo participar en ellas y tener paz? Bueno, necesitamos tener en mente el plan, tener en mente el propósito. Los sufrimientos duelen, los sufrimientos nos hacen acongojar, pero para mantenernos en paz en medio de los sufrimientos necesitamos ver que Jesús está en la barca, que Jesús está al control, que Jesús nos llamó y si Él nos llamó nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos da la fuerza para mantenernos en pie, para mantener paz en medio de la tormenta.